tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast. Seguimos confinadas, una semana más, pero a la vez una semana menos. Parece que ya se ve, bueno, pues un poco la luz al final del túnel y creo que eso es bueno para el ánimo de todos, porque se hace más llevadero, las cosas como son. ¿Qué digo, Daviña? ¿No serás tú Ana Rosa 2.0? Creo que es la última persona con la que quiero que me comparen, o sea, no te digo más. Bueno, dicho todo esto, hoy yo estoy de celebración, es mi 30º día de cuarentena. ¿Qué tal vosotras? ¿Alguna novedad o no? Pero hace tanto, 30º. Sí, 30 tía, días llevo ya. hace un mes que estuvimos en el Moon, yo solo quiero llorar. Se me está haciendo volar la vida, de verdad lo digo. Lloro. Marina, ¿tú? No sé, yo vivo en un pueblo que no pasa nada de normal, así que sigue todo igual, la verdad. Opino lo mismo. Y María, ¿tú qué tal ahí con el perrillo? Yo estos 2 últimos días he empezado a tomar el sol. Creo que ya he alcanzado mi punto máximo de moreno. Y he empezado a leerme, a releerme el libro de Crónica de una muerte anunciada. Muy chulo. Oh, Fácil de muy leer. bien ese libro. Me encanta. Pues yo no lo he leído, aunque lo tengo en pendientes, pero me he empezado 1964 de George Orwell, que yo creo que, bueno, muchas de vosotras ya lo habéis oído, la verdad que aburrir no me aburro, pero bueno. Además, se está hablando ahora mucho de ese libro porque dicen que se parece un poco a lo que estamos viviendo ahora, sobre todo porque en China con todo el control social. es una distopía, entonces ahí es donde empezó el término este de Gran Hermano, que es por eso por lo que el programa se llama así. Porque ahí Geolocalización. El Gran Hermano cambió mucho desde sus inicios, que iba a ser realmente un programa de análisis social, en plan, y de la gente, de cómo actuaba todo como muy psicológico, a básicamente el reality show que es ahora de todo lo que... Yo es que la verdad es que no lo he visto nunca ni creo que lo vea, la verdad. ¿Qué digo? ¿Qué opináis de que nos geolocalicen ahora? A ver, pues yo creo que la libertad sí que se coarta un poco, pero creo que en este caso el fin sí que justifica los medios. Entonces, bueno, lo veo bien. Yo creo que realmente esto probablemente de alguna forma se estuviera haciendo antes, quiero decir. Normalmente ya cuando navegas en internet con tu IP pueden saber dónde estás, no pueden saber exactamente dónde estás, pero sí que controlan de dónde es, así que tampoco hay muchísima diferencia, ¿eh? Lo que pasa es que vivimos en bastante ignorancia. Ya. Y cuando te descargas una aplicación, pues siempre te piden el permiso de la ubicación, o sea que tampoco estamos muy alejadas de eso. Marina, ¿tú qué opinas? A mí la verdad que me parece mal. O sea, lo veo que es una restricción. Es la verdad, o sea, es una restricción a nuestra libertad. Sí que es verdad que comprendo que a través de las aplicaciones ya tienen datos, pero que el gobierno directamente pueda usar esos datos. O sea, en ciertos países ya lo hacen, por ejemplo en China, pero es que eso me parecería acercarse al control que hay allí y al autoritarismo. Lo siento. No lo entiendo. Duras declaraciones. Venga. Aquí siempre hay pluralismo político, también en el podcast. Bueno, hoy es día 9 de abril y aunque parezca raro, no es el Día Internacional de nada oficialmente, aunque extraoficialmente sí. Porque como ya dijimos en el anterior podcast, para que sea un Día Internacional de algo tiene que haber una resolución de la ONU y en este caso pues no hay. Esta semana hemos sucumbido al tema del momento, el coronavirus, pero sí que hemos querido ir un poco más allá y nos hemos querido centrar en las consecuencias internacionales que va a tener. Entonces, el podcast del jueves tratará sobre todo de economía, valores y diplomacia en el orden mundial, porque al fin y al cabo, pues todos sabemos que el mundo después de esta pandemia no será el mismo para lo bueno y para lo malo, aunque esperemos que haya más consecuencias positivas y que todos aprendamos de los errores para que esto pues no vuelva a ocurrir. Y el domingo nos centraremos también en las consecuencias políticas, en la globalización y en la diplomacia, pero en el contexto de la Unión Europea. Hay que ponernos en contexto porque casi la mitad de la población mundial se encuentra hoy en día en cuarentena total o parcial y que la pandemia del coronavirus pues se ha convertido en uno de los sucesos más disruptivos de la humanidad en un siglo. Vamos a empezar primero comentando una serie de noticias curiosas sobre las medidas más raras que se han implantado en la esfera internacional
Y luego María y Paula pues ya detallarán un poco más detenidamente las consecuencias internacionales para luego pues llegar a unas conclusiones. Vamos a empezar por una noticia, que es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el 23 de marzo que pues aquellos países que se encontraran en guerra que dieran un alto al fuego. Desde entonces 70 países se han adherido ya, pero como dice el buen refrán castellano, aquí defendiendo la tierra siempre, del dicho al hecho siempre hay un trecho. En Libia no se ha respetado, en Yemen pues tampoco, en Siria, aunque en Idlib, que es donde está Turquía y Rusia, sí que se mantiene, en el resto del país no, y en Afganistán parecía que sí, pero no. Entonces nada. Al palo. Se intentó, sí, se pudo, no. Vamos, lo que nosotros llamamos una gran F, amigos. Sí. Para ponernos en contexto mundial, unas noticias así rápidas sobre distintos países. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dijo en uno de sus discursos literalmente: mis órdenes son para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en que la gente y sus vidas están en peligro, disparen a matar. En Colombia también se han llevado a cabo medidas un poco raras, ya que como todos allí sabemos, pues las cárceles pues tienen un problema de hacinamiento y de salubridad. Entonces el gobierno decretó hace unos días que 10.000 presos saliesen de las cárceles. Estos presos van a salir más o menos durante 6 meses, aunque luego se puede prorrogar, y van a ser en su mayoría embarazadas, personas mayores de 60 años o con delitos que sean, pues digamos, de leves, como fraude o fraude. Pero sin embargo, sí que hay líneas rojas y los condenados por delitos sexuales o crímenes de lesa humanidad o corrupción pues no van a salir de las cárceles. Bien, en cuanto a Ecuador, es uno de los países de Latinoamérica que más está sufriendo la mortalidad, sobre todo en la provincia de Guayas, donde hay una ciudad que se llama Guayaquil, que es la más afectada. Aquí incluso estamos viendo como ataúdes se dejan en las calles y el gobierno, bueno, la alcaldía de la ciudad está prestando a los ciudadanos ataúdes hechos con cartón gracias a una empresa, a una asociación de cartoneros, porque no son capaces de conseguir ataúdes de madera. Pero claro, el caos no está llegando solo en América, sino que también en Europa el coronavirus está afectando incluso al poder. Por ejemplo, Boris Johnson lo han tenido que ingresar en la UCI, o el príncipe Alberto II de Mónaco también ha sido uno de los contagiados. En nuestro país hemos visto que el coronavirus ha llegado al Congreso, en diputados como Ortega Smith, Abascal, las ministras Irene Montero o Carolina Darias y también la vicepresidenta Carmen Calvo. Bueno, puesto que, como ya hemos dicho, que este fenómeno no afecta solo a una región, vamos a ir región por región analizando las consecuencias en cada zona, pues para más tarde poder sacar conclusiones. Así que, adelante. Vale, pues yo voy a hablar de las regiones de América Latina y Medio Oriente y, bueno, brevemente y haciendo aquí un poco repaso. En América Latina los criterios para contabilizar lo que son los contagiados por coronavirus y las muertes tampoco son del todo precisos, entonces no vamos a dar datos exactos, ya que comparar estos datos pues no tendría mucho sentido porque no tienen los mismos métodos para contabilizarlos. Algunos de los puntos que favorecen a América Latina en esta crisis es que tienen a su favor el factor temporal, es decir, que el coronavirus todavía o no ha llegado del todo a la región o está en la fase primaria. Y también favorece que se han anticipado, ya que en esta región ha habido otros brotes de gripe como el H1N1 y otras epidemias como el dengue, la difteria y la cólera. Entonces, pues como que de alguna forma pueden estar más prevenidos y tienen pues ya procedimientos hechos de actuación. En países como Perú, Venezuela, Honduras, El Salvador, Argentina, Bolivia, Colombia y Panamá ya se han decretado medidas de confinamiento totales, como por ejemplo las que tenemos aquí en España, y en los demás países de América Latina pues se están estableciendo medidas parciales como toques de queda o restricciones del desplazamiento.
Queríamos destacar países como Argentina, Chile o Colombia porque están aprovechando muy bien este factor temporal. Por ejemplo, en Argentina, con solo 130 casos y 3 muertes, ya se están dando las medidas estas de confinamiento total de la población. También están saliendo reforzados los sistemas presidencialistas frente a los partidos políticos y a las cámaras parlamentarias. Los sistemas presidencialistas, que ya son fuertemente marcados en la región de América Latina, ganan puntos ya que son los presidentes los que muestran la unidad y el liderazgo en esta crisis. Por ejemplo, Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, ha mostrado una gran unión con toda la oposición, severidad y empatía en las medidas. También destacar a Sebastián Piñera en Chile, que ha aumentado mucho su popularidad desde que se ha hecho frente a la catástrofe, liderando el estado de catástrofe. En Colombia, Iván Duque también ha puesto medidas drásticas y queríamos destacar aquí al presidente de El Salvador, que pese a ser un país muy pequeño, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha dado un discurso que se ha hecho muy popular y que queríamos poner aquí algunos de sus fragmentos. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las CICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etcétera, todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios y les vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. Y en este discurso da decisiones contundentes y sobre todo claras para la ciudadanía de las medidas que se van a tomar. Es un discurso muy alabado y bueno, también podemos conocer a este presidente por otro discurso que hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que coge y se saca un selfie primero y dice que ese selfie va a llegar más lejos que posiblemente todo lo que diga en el discurso. La verdad es que este presidente pues, es una de esas figuras de América Latina que pues está en el punto de mira y es bastante buen orador. Vale, pues en la otra cara de la moneda de Latinoamérica hay países que han optado por la inacción y la toma de medidas que todavía no son la cuarentena total. Por ejemplo, México con López Obrador, Brasil con Bolsonaro o Nicaragua, que directamente su presidente Daniel Ortega lleva con 25 días sin comparecer e incluso se han convocado unas marchas masivas con el nombre de Amor en tiempos del COVID-19. En otro lado del mundo, en Medio Oriente, encontramos otra vez una región en la que es muy difícil contabilizar los casos debido a los diferentes criterios sumados a la ineficiencia de los aparatos administrativos de algunos países. Por ejemplo, en el caso de Yemen no se ha podido contabilizar ningún caso debido a la situación bélica, aunque ya hemos visto antes que se ha intentado decretar un alto en fuego, no ha podido ser. En Oriente Medio el brote más grande corresponde a Irán, que tiene un sistema precario de sanidad y además está inmerso en las restricciones estadounidenses económicas. También en la región tenemos que tener en cuenta la guerra de precios, en lo que hablamos en nuestro segundo episodio del podcast, y conflictos armados en Siria, Yemen y Libia. Además, también la plaga de langosta en Yemen y en los bajos de la península arábica se suman a la conflictividad general de la región. Gobiernos como el de Arabia Saudita dice que va a garantizar completamente la sanidad para todos sus ciudadanos y ha llevado actos de suspensión de peregrinación a los lugares santos como la Meca o Medina.
En esta región se está hablando otra vez de una nueva ola de primavera árabe. Se está volviendo al descontento previo a estas situaciones y los gobiernos van a tener dificultades a volver a encontrar liquidez y presupuesto público para contentar a la población y acabar con los conflictos. Y pues ya eso sería lo principal de Medio Oriente. Bueno, en mi caso yo sé hablar un poco de Estados Unidos y principalmente cómo puede llegar a afectar esta pandemia mundial a las elecciones americanas, que están planeadas para noviembre de este mismo año. Bien, como todos sabréis, en febrero se hizo a Donald Trump un impeachment, del cual fue absuelto por el Senado. De este impeachment pareció salir reforzado ante las elecciones y tener verdaderamente posibilidades de volver a ganar las primarias. Sin embargo, nadie esperaba que el coronavirus apareciera. Y este ha supuesto un montón de dolores de cabeza para el actual presidente de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, antes de la crisis, en Estados Unidos había más oferta de empleo que demanda, lo que es una locura. Y ahora, sin embargo, la situación es totalmente diferente. Para empezar, el desempleo ha aumentado un 5,5%. Es decir, en una semana, más de 3 millones de empleos se han destruido. Además, como los tipos de interés eran bajos, que son básicamente el interés que viene cuando pides un crédito, muchas empresas están muy endeudadas. Y por otro lado, Wall Street, que es la bolsa, ha sufrido su peor derrumbe desde la crisis de 2008. Por lo que el país está empezando a sufrir una recesión. De esta forma, lo que ha decidido hacer Donald Trump para intentar aliviar las consecuencias de esta pandemia ha sido firmar una ley que destine un 10% del PIB del país, es decir, de la producción, que es básicamente al final el dinero que se logra de todo lo que se produce y que rondará los 2 billones de euros. Primero, una parte en forma de cheques a todos aquellos ciudadanos que ganen menos de $75.000 anuales, siendo $1.200, por ejemplo, a las personas adultas, más $500 por niño. Además, otra parte se ha dado a ampliar los seguros por desempleo. Además, se ha implantado que las aseguradoras tengan que cargar con los costes que vienen de la enfermedad y de hacerse la prueba a los empleados. Y además también se ha dado dinero a hospitales, a equipamientos o a los propios gobiernos municipales para que logren gestionar entre todos de lo mejor posible esta crisis. Sin embargo, pese a que en un principio Donald Trump no reconoció el riesgo ni tomó medidas ante el coronavirus, la verdad es que su gestión actual y el discurso que está empezando a lanzar hacia el exterior, culpabilizando a China por el virus, al que se refiere como el virus chino, parece que empieza a calar en la gente. Y es que su popularidad parece estar aumentando en las últimas semanas. Pero me gustaría mencionar, que supongo que os lo dejaremos en redes sociales y que supongo que vosotras chicas lo habréis visto, el vídeo reciente que yo lo vi, la verdad, me reí un montón, de Donald Trump con Deborah Birx, que ella está diciendo, hablando en una rueda de prensa o algo así, y que dice que ella tenía una pequeña fiebre y que literalmente Donald Trump sale casi huyendo y la mira en plan, chica, ¿qué estás haciendo aquí? Pero bueno, luego obviamente ya no estaba enferma ni nada, pero que si no lo habéis visto es un vídeo súper gracioso. Que no sé si habéis visto que en las apariciones hay mediáticas de Donald Trump en las que aparece diciendo que el coronavirus, pues que no pasa nada, que se va a morir un montón de gente en Estados Unidos y que él va a seguir estando contento, pues detrás de él está como el médico responsable de que lleva el tema del coronavirus, y cada vez que Donald Trump dice una bobada sobre el coronavirus, pues echa las manos a la cabeza, pone caras rarísimas, de verdad, o sea, verlo porque está muy bien. Pues que lo dejaremos también en redes sociales entonces. Bueno, en el ámbito estadounidense también es importante una tendencia que se está viendo pues este último año 2019 y que un poco se está perpetuando ahora. Y es que hay muchos países que están comprando oro. Vale, puede sonar algo normal, ¿vale? Pero en realidad no es algo tan común. Y es que Rusia, China, Turquía o Polonia están comprando grandes cantidades y toneladas de oro. Y otros países, por ejemplo, lo están repatriando desde Inglaterra y Estados Unidos, que son los que tienen la mayor reserva. ¿Pero por qué se está haciendo esto? Bien, realmente el oro es un activo de reserva que no tiene riesgo político y que ayuda a diversificar los bancos centrales. Es decir, que el oro sirve como seguro contra la crisis y un activo imprescindible para protegerse de un colapso global. Básicamente, algo que podría estar bastante ligado a esta crisis que estamos teniendo. Vale, pero ¿qué tiene esto en relación con Estados Unidos? Vale,
El dólar es la moneda que originalmente estaba respaldada con el oro. Pero eso es algo que ya no es así desde la derogación de manera unilateral, es decir, solo por su parte, de Nixon, del Tratado de Bretton Woods de 1971, que es cuando se hace esta derogación unilateral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el dólar ya no está respaldado por el oro, es mucho más fácil que fluctúe el valor de las monedas que están comparadas con el dólar. Y entonces es más fácil que haya una inflación en el país. Y esto puede suponer muchísimos problemas si se da una crisis económica. Vaya, como la que estamos viviendo o como la que vamos a empezar a vivir, por así decirlo. De esta forma, hay países como Rusia y China, que ya os dije antes, que están aumentando sus reservas de oro. Puede ser esto que se quieran alejar del dólar, porque puede ser también que en Estados Unidos se dé una recesión, lo que llevaría a que aumentara el precio del oro, pero tampoco es claro, porque obviamente no se puede hablar mucho de qué consecuencias va a tener literalmente ahora el coronavirus, ya que todavía están empezando gran cantidad de países. De todas formas, si esto ocurriera, pues China ya ha indicado, así por así decirlo, las intenciones de disminuir la dependencia del dólar, pues podría suponer un cambio de paradigma. Por ejemplo, ¿os imagináis que ahora el petrodólar perdiera importancia y comenzara a utilizarse el petroyuan? Si no entendéis del todo esta referencia, acudid de nuevo al podcast de la crisis del petróleo, que es el segundo, que os aclarará un poco más la situación. Bueno, desde luego, esta crisis económica podría tener resultados desastrosos para Estados Unidos y volver a relanzar a China en esta crisis comercial como una nueva potencia hegemónica. Claro está que estamos diciendo esto todavía un poco cogido por pinzas, ya que todavía no se puede prever lo que va a ocurrir porque estamos en un corto plazo. En el caso de China, estamos viendo que todos los puestos vacíos que dejen las empresas estadounidenses y centros comunitarios como la Unión Europea van a estar ocupados por China en un futuro. Y es que China ha atajado la pandemia muy rápido y también queda en muy buena disposición para ahora desarrollarse y penetrar en la industria y sectores de otros países. De esta forma, como estaba diciendo María, mientras la mayor parte de países parece que están empezando a entrar en crisis y a poner las medidas de confinamiento, etcétera, tales como es el caso estadounidense, de Alemania o Francia, hay países asiáticos, principalmente como China o Corea del Sur, que parecen que empiezan a superar lentamente el problema y que vuelven a reintroducirse en un mercado que ahora mismo está alterado por todo lo que ha ocurrido. Es decir, ya nada es como era antes y hay muchos huecos donde China o Corea del Sur van a poder meterse. Y coincidiendo este estado con el lanzamiento del 5G de este mismo año, quién sabe si esta podría llegar a ser la oportunidad de China de situarse como una nueva potencia hegemónica mundial. O sea, vosotras chicas, ¿qué pensáis de esto? ¿Creéis que China puede llegar a superar a Estados Unidos? Hombre, yo creo que a corto plazo igual no. Pero a largo plazo, si Estados Unidos sufre muchísimo con el coronavirus, que creo que es lo que va a pasar porque no están llevando a cabo medidas, pues yo creo que igual sí que va a ser más... Igual no superarla, pero acercarse mucho, sí. Y además, respecto a lo del 5G, en Reino Unido la gente se está volviendo un poco loca porque achacan el coronavirus al 5G y están quemando los postes de donde salen las señales de 5G. Entonces, bueno, la desinformación llega hasta ese punto. En mi opinión, China iba por bastante buen camino antes de toda esta crisis, pero creo que le va a afectar muchísimo. O sea, va a tener muchas repercusiones económicas. Aunque haber sido el primer país también creo que le beneficia porque puede recuperarse antes que el resto. Entonces, mientras Estados Unidos esté en una crisis, China puede estar recuperándose. Entonces, no sé muy bien si va a ser negativo o positivo. Y además que Estados Unidos está todo el país como involucrado en el coronavirus y en China digamos que solo está la provincia donde está Wuhan, entonces como que ha tenido menos importancia el virus allí. No, que también va a depender mucho de cómo cómo afronta Estados Unidos la crisis, si consigue recuperarse medio rápido, porque ya vimos que las medidas chinas al principio de la crisis tampoco fueron del todo buenas. Entonces, si Estados Unidos consigue ahora recuperarse rápido
de la crisis no va a tener tanta influencia, pero desde luego va a afectar mucho esto al panorama que había de superioridad de Estados Unidos sobre China, y creo que se va a igualar bastante la balanza después de esto. Yo la verdad estoy de acuerdo con todas, yo creo que va a ser bastante curioso y yo creo que también va a tener bastante importancia quién encuentre la vacuna y cómo salga de unido el país. Pues al final es muchísimo más fácil si todos remamos en una dirección, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es destacable en el caso de China que, si os dais cuenta, China ha sido una de las que más están colaborando enviando material sanitario. Obviamente ellos saben lo que ha ocurrido, saben cómo lo han pasado y querrán colaborar, pero yo tampoco descartaría unas segundas intenciones de limpiarse un poco la reputación frente al resto de países, ya que al final todos sabemos que China no es precisamente una democracia. Y se puede ver que con esta crisis las lealtades están un poco raras, porque, vamos, o sea, hasta Rusia le ha enviado un cargamento médico a Estados Unidos, que es algo que yo sinceramente no pensé que vería. Yo de Rusia sí que me lo esperaba. Putin siempre es muy imprevisible. No, pero además también, ¿creéis que esto va a afectar? O sea, en mi opinión, sí que Occidente igual se va a hacer replantearse el sistema que tiene de democracia, en cierto sentido, porque China está haciendo un control social que puede que sí que le esté siendo efectivo en cuanto, pues, lo de que controlan a todo el mundo antes de entrar en los sitios, hacen un registro. Entonces, igual se está viendo que el autoritarismo o el sistema de gobierno que hay allí es más eficaz que una democracia. No lo A sé. ver, ¿Qué pensáis? yo creo que obviamente para atajar una crisis como esta es mejor una dictadura, pero para el resto del tiempo, que es la mayoría, yo creo que ¿dónde va a parar tener una democracia a una dictadura? Creo que en este caso, bueno, pues prefiero pasarlo un poco peor y vivir en una democracia toda mi vida a no que pase mejor en la crisis, pero luego toda mi vida vivir en una dictadura. Entonces, bueno, esa es mi opinión. No sé si... Claro, además, por ejemplo, Corea del Sur ha demostrado que dentro de una democracia también se pueden hacer medidas bastante eficaces contra el coronavirus, ¿no? Sí. O sea, yo creo que uno de los fallos de las democracias es que no se publicita lo suficiente. O sea que no sabemos de verdad lo favorable que es una democracia hasta que la perdemos. Hasta que la perdemos. Entonces, claro. Esperemos no perderla. También podemos destacar, yo creo, las diferencias culturales de Asia y Occidente a la hora de llevar esta crisis. Por ejemplo, sabemos que en Asia se da mucho más el distanciamiento y como la cohesión de la nación en lo que es el grupo. China también yo creo que está llevando su expansión más por motivos políticos y comerciales antes que militares, pero aún así podemos ver que con esto China se va a seguir expandiendo mucho más y esta crisis le va a aportar una credibilidad de actuación como desinteresada hacia Medio Oriente, hacia América Latina, Europa, y se puede resaltar y que pueda resultar muy rentable para reforzar su imagen en el mundo. Bueno, bien, después de este pequeño repaso nos gustaría dejaros unas conclusiones que hemos sacado también un poco investigando, pensando, ¿no? Y bueno, básicamente queremos destacar que lo que supone el coronavirus al final en el panorama económico, por ejemplo, es que se rompe la cadena de producción. Es decir, hay un shock económico donde hay una crisis de oferta, teniendo en cuenta que el origen del virus es en China, que se considera la fábrica del mundo, que hace que se bloqueen gran parte de los principales sectores. La demanda, debido a que como no hay oferta, la gente mucho, pues se está viendo medidas de confinamiento, de tierra, ya no se consume tanto como se hacía antes. No te vas a tomar una cerveza, por ejemplo, aunque estoy segura de que todas las de aquí estaríamos deseando hacerlo. Entonces, sobre todo en servicios de transporte, bienes de consumo. Es decir, que ni se produce ni se compra. Y por otro lado, también se ha producido una importante destrucción de riqueza financiera. Es decir, se han corregido los mercados de acciones, por ejemplo, a lo que os decía antes de las caídas de las bolsas, como Wall Street, cayó también el IBEX 35 o el Dow Jones Industrial Average,
y también se han dado problemas en el funcionamiento del mercado de bonos. Bueno, estas 3 consecuencias también os digo que son sacadas de un vídeo de Emilio Ontiveros que os recomiendo un montón que veáis. Económicamente, estas consecuencias que ha dicho Paula van a tener... luego se van a ver reflejadas en una desestabilización del estado de bienestar. ¿Por qué? Pues porque estas medidas van a hacer que aumente el gasto público, aumenten los subsidios, el paro, pensiones, y va a hacer que al aumentar el gasto público luego va a haber un gran déficit y una gran deuda con las que vamos a tener que aprender a vivir. Como pues en un estado de bienestar que se prevé que cambie, va a haber más impuestos, va a caer el PIB y necesariamente van a haber políticas monetarias expansionistas. Recalquemos aquí también que este gran gasto público tiene que venir amparado por bancos centrales como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Esto también crea gran incertidumbre ante los países que no tienen esos bancos centrales tan poderosos amparándoles detrás. Y económicamente también queríamos destacar el término resiliencia, que se está empezando a escuchar mucho, y es la capacidad que tienen los estados de cuando están económicamente malos, en crisis, luego levantarse y buscar ese punto de cambio en las expectativas en las que se supone que la economía va a empezar a mejorar y donde más políticas expansionistas monetarias tienen que aplicarse para luego como que el resurgir sea más grande. Vale, bueno, pues con esto terminamos la parte económica y vamos a pasar un poco al análisis y la conclusión de lo que va a suponer el fenómeno de la crisis conforme a la globalización o desglobalización, que también se dice que va a haber a partir de esto. ¿Creéis vosotras que va a haber un cambio de los valores humanos en general? Yo sinceramente Perdón. creo que al principio sí que va a haber un poco de shock, o sea, van a pasar unos meses un poco raros en la sociedad, pero luego yo creo que se nos va a olvidar y vamos a seguir igual que antes. A ver, O sea tal y que como no. es la sociedad, bueno, hablando del caso de España, la verdad que yo creo que va a seguir todo tal cual. Sí que es verdad que igual al principio ciertas personas son más reacias a, yo qué sé, el contacto físico o así, pero yo creo que con tus amigos, en cuanto les veas o algo, les vas a dar un abrazo y todo va a ser igual, básicamente. A ver, yo creo que igual de valores no, en el sentido de que igual sí que vamos a valorar más las cosas, pero los valores no van a cambiar mucho. Yo creo que aquí en los países, aquí, o sea, en España y en los países latinoamericanos somos personas bastante cercanas y cariñosas en general, y yo creo que eso no va a cambiar a pesar de esto. Bueno, todo depende también de cómo vaya a avanzar, ¿no? Pero creo que sí que va a haber un cambio en que la gente se va a dar cuenta de que lo que viene a ser la deslocalización, por ejemplo, igual es algo que va a haber que cambiar porque ha habido muchos problemas en el caso de producción y en algunos abastecimientos. Igual nos centramos un poco más en la industria pues local o nacional del propio país. Bueno, de hecho me gustaría destacar, que lo leí el otro día y me hizo bastante gracia, que es un planteamiento que había dicho Ana Botella en varios artículos periodísticos, lo sacaban, que era que si era posible que después del coronavirus ocurriera como con la peste negra y surgiera, por así decirlo, un renacimiento. Me gustaría saber qué pensáis vosotras acerca de esto, porque es bastante curioso, o sea, porque al final sí que es verdad que igual tras el coronavirus se les empieza a dar más valor, por ejemplo, a la ciencia, a la sanidad, que si bien es algo que era importante ya antes, obviamente, es verdad que yo creo que nunca se ha tenido tanta en consideración, igual, por ejemplo, en este país como es España. No sé qué pensáis vosotras. Yo creo que aquí en España no puede haber otro culmen cultural, porque ya el culmen cultural fue cuando Ana Botella dijo la frase esa del café con leche en la Plaza Mayor. También es verdad. Creo que no, que superar eso va a ser imposible. No, en España no creo que pase. Igual en otros países o sea, en otros países que igual no hayan tenido como su culmen cultural aún en la historia, puede ser, pero en España yo creo que todo va a seguir como hasta ahora, al menos en unos meses se nos habrá olvidado todo. Sí, a ver, yo creo que un poco sobre lo que estamos hablando es un poco de los beneficios de la globalización con respecto a la desglobalización, y es que sí es verdad que la globalización es tremendamente eficiente, es decir, que con los menos recursos
consigue hacer lo máximo, por ejemplo, en el tema de la deslocalización, del comercio entre diferentes países, que los fármacos se produzcan en un lugar y luego se exporten a otro. Pero luego nos damos cuenta que ante situaciones y crisis como esta, no hay que buscar la eficiencia, sino la eficacia. Y la eficacia es, por ejemplo, pues tener tu propio sector farmacéutico potente en cada país, y si es posible que después de esto se potencien mucho más los sectores nacionales de materias primarias y básicas. Sí, para que el mismo país pues se pueda abastecer en estos casos, autoabastecer. Sin embargo, yo sí creo que la globalización sea bastante beneficiosa a pesar de todos esos problemas que supone también en algunos casos. Y es que pensar, por ejemplo, en la peste negra que se dio a mediados del siglo XIV. A ver, el mundo no estaba globalizado y eso hizo que al final se tardara un montón en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de que no se tomaran medidas, no había consenso, no había nada realmente. Sin embargo, en un mundo como es el de ahora, que las noticias vuelan súper rápido y de todo, vale, se han acelerado las consecuencias de la pandemia porque se ha extendido muchísimo más rápido, pero eso no se debe a que haya una globalización, sino a que no hubo un esfuerzo real desde el principio. O sea, la gente pensaba, eso a mí no me va a ocurrir, eso es China. Eso es China, yo tengo sanidad pública, yo soy un país occidental, yo estoy en la Unión Europea, por ejemplo, a mí eso no me va a ocurrir. Y sin embargo, lo que se ha demostrado es que la globalización, sin cooperación, desde mi punto de vista, no sirve de nada. No sirve de nada tener las noticias, tener la información, si no sabes qué hacer con ella. Y yo creo que ese es el problema y lo que se va a debatir ahora. Porque, claro, al final es la cara contraria a la desglobalización y el sálvese quien pueda. Es decir, que yo creo que al final es la conexión con los demás, el hablar y el debatir sobre las medidas que se están tomando, la transparencia, lo que puede ayudar a que se salga de esta situación. Pero claro, es muchísimo más fácil estar hablando como estoy hablando yo aquí desde mi casa que estar haciendo cualquier otra cosa por ahí, siendo un presidente o un ministro. Entonces tampoco quiero que os toméis esto muy categóricamente. ¿Algo más queréis decir? Pues bueno, yo quería solo decir que un poco la síntesis, también podríamos decir que posiblemente la globalización luego sea la arma más eficaz para combatir el virus. Cuando se tenga una vacuna, se tendrá que expandir lo máximo posible, y todos los conocimientos, pues tanto médicos como de investigación que se vayan realizando, si no hay globalización, al final no va a ser posible expandirlo y llegar a curar con la máxima eficiencia la crisis esta. Claro, porque la globalización también tiene como consecuencia de que todos los países son interdependientes. Es decir, que lo que pasa en un país, sea bueno o malo, va a provocar también consecuencias en otros. Entonces, bueno, pues hasta aquí el podcast del jueves. Os recordamos que esta semana, especial coronavirus, publicaremos un episodio adicional el domingo, pero más centrado en la Unión Europea y más lo que nos ataña a todos. Nada, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que al igual que nosotras, pues en estos podcasts os veáis un poco de la realidad y aprendáis un poco más sobre los temas que tratamos, porque la verdad que nosotras, y creo que no solo hablo por mí, estamos aprendiendo muchísimo. Sí, de hecho yo creo que estoy aprendiendo más que con las clases a distancia. Ahí lo dejo. Sí, sí. Que si tienen ellos también alguna apreciación sobre lo que creen que va a pasar, si va a haber globalización o desglobalización, o sobre Hacemos una encuesta. Podemos hacer una cualquier encuesta. reflexión de lo que pueda pasar, que lo pongan en los comentarios, porque es lo que hemos estado haciendo nosotras. Hemos puesto las cosas que pueden haber sobre la mesa, que hasta que esto no se pase y no lo analicemos con perspectiva, no vamos a poder dar al final ninguna información súper práctica, veraz, con números y datos. Sí, de hecho, todo lo que digáis, nosotras estaremos encantadas de leerlo y de comentaros también, hablar un poco con vosotros, nos gustaría un montón, porque al final estamos intentando hacer esto también por nosotras, pero también por vosotros, porque nos encanta hablar un poco y comentar así cosas. Así que podéis dejarnos todas vuestras reflexiones y cosas demás en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como CafeGras4 y ahora además nos hemos añadido a Facebook. Tenemos una página que controla Davinia, de hecho. Entonces, podréis hablarnos por todas esas plataformas. También podéis ver nuestros podcasts ahora en YouTube, que hemos creado un canal. Entonces, esperemos que os haya gustado y nos vemos este domingo con un nuevo podcast, sorprendentemente. Domingo. ¡Chao!